experiencia de no saber cómo enfrentarse a leer o derechamente no tener ganas de leer, al menos para mí es demasiado común. Digamos, siempre que tengo que enfrentarme a un texto, ya sea por obligación o por gusto, está la barrera de mi desconcentración. Agarrar un texto y zambullirse es complicado. A mí la duración promedio de mi concentración son 20-25 minutos de corrido y después, no sé, ni siquiera tiene que ser el celular. Generalmente la gente habla mucho de que se desconcentra con el celular. Es más bien como con cualquier cosa. Puedo estar leyendo y de repente me desenchufo y me vuelvo a enchufar y leí 3 planas, incluso hasta más, y no entendí nada y tengo que volver a hacerlo y después digo, qué lata, y hay una palabra que me vuelve a distraer, no sé, y voy a cocinar o hacer aseo o cualquier cosa. Y con el tiempo, a medida que he avanzado como en mi vida de lector, se podría decir así, que generalmente empieza como muy chico, pero no sé, es distinta la experiencia de leer cuando chico por gusto y tragar y tragar y tragar textos, a después como yo, el Juan, que lo hacemos por estudios, digamos, como, no sé si profesionalmente, pero claro, esa es como la onda. Es muy distinto porque por gusto es, claro, por gusto. Después se vuelve un poco obligatorio y es complicada como esa disociación, se podría decir, en la que es tu obligación, pero se supone que te tiene que gustar, pero no tienes ganas y tienes que hacerlo por obligación porque se viene, que sé yo, un control de lectura, una prueba, tienes que escribir un ensayo y no sé, es complejo, es... Eh, quizás las cosas que se hacen por obligación, uno tiende a escapar mucho de ellas. No sé si esto le pasará a mis otros compañeros, me imagino que a muchos no, y llegan y lo hacen, nomás no tienen este problema para enchufarse. Personalmente, eh, enchufarme ha sido como un constante problema a lo largo de toda mi vida lectora. Obviamente me sigue pasando que hay textos que me gustan de una, ya sea crítico o derechamente literario, y me zambullo a leerlo y digamos no paro. Me pasó últimamente con, aunque esta novela se podría decir no despectivamente, por cierto, que es más liviana, que es El segundo deseo de Díaz Seterovich. Me la leí en 3 horas seguidas, digamos. Es una novela policial que también tiene muchas cosas bastante densas y que son dignas de análisis como en cualquier novela, y que está muy bien amarradita, tiene un lenguaje muy también como cinematográfico, qué sé yo, hay como cortes de acciones que te evocan como alguna película también policial, bueno, etcétera, ese es otro tema. Y esa sí me la tragué de una, se podría decir. Pero con otras simplemente no me pasa o no puedo hacerlo, y a pesar de obligarme, se siente todo el rato como una obligación muy desagradable que no sé si consciente o inconscientemente intento evitar haciendo cualquier cosa. Me pasó, por ejemplo, con la Eneida. La Ilíada me gustó mucho, pero la Eneida no sé, no enganché nunca, a pesar de entender el valor que tiene, ¿cierto? Lo vimos en clases también y toda esa onda, así que entiendo lo importante que era. Bueno, y más allá de la nota, como igual fue frustrante de alguna forma y con el tiempo no haberla leído. Eh, no sé, después intenté con el audiolibro y fue más o menos lo mismo. El audiolibro de la Iliada lo escuché hasta lo que más pude porque en Spotify no estaban todos, y busqué otros en YouTube y estaban como la voz de la narración era como desagradable, pero bueno, a lo que voy es que hay textos que sí llaman mucho y textos que no te llaman personalmente. Y lidiar con ese problema es como un trabajo de cada vez que se hace. Para mí al menos es sentarme un momento, como salir como de lo que estoy haciendo y pensar, ya, voy a leer tranquilo, si es que tengo que tomar apuntes lo hago, y qué sé yo, y esto no me va a estar comiendo como ansiosamente la cabeza todo el rato. Y a veces resulta y a veces no. Últimamente sí me resulta mucho porque también son lecturas que ya no son tan obligatorias, en el sentido de que llegó un momento de la carrera, se podría decir, en la que las lecturas son, los seminarios que uno toma, que sé yo, son más por gusto. Entonces, si por ejemplo yo tomé un seminario de, no sé, tragedia griega, por ejemplo, a pesar de que el lenguaje sea como mucho más parsimonioso que, qué sé yo, una novela policial, entré ahí porque me gusta y más o menos sabía lo que iba y lo leí con gusto, digamos.
Distinto es cuando, no sé, tuvimos que leer o tuve que leer, no sé, Moby Dick y no le encontré nunca el gusto, al menos en ese tiempo. Y no sé cómo será, eso es otra cosa. Uno nunca, uno desprecia, entre comillas, un texto, se le hace latoso, se le hace largo, pero uno tampoco nunca sabe si le va a volver a gustar en el futuro. Entonces, mi gran consejo, mi gran comentario sobre las lecturas latosas es darles tiempo, dejar que maceren, que se añejen bien. Eh, Recuerdo cuando chico, tenía como 8 años de haber leído, no completa obviamente, 100 años de soledad, y más o menos entendía lo que estaba pasando, y es una lectura que eh, estoy dejando conscientemente madurar para agarrarlo en cualquier momento y darle las leídas más críticas o más profundas, digamos. Y no sé, me pasa mucho con las novelas, me pasa mucho con los críticos, y curiosamente no me ha pasado nunca con la poesía, por ejemplo. Quizás sea un tema hasta de formato, pero la poesía, como esto es muy entre comillas, son menos palabras y la concentración dura más porque es menos texto, son menos líneas, qué sé yo, a menos que, no sé, por ejemplo, también la Ilíada es un poema, pero bueno, se entiende a lo que voy, ¿cierto? Entonces, agarro un libro de poesía y puedo leer 5 poemas antes de aburrirme en los mismos 20 minutos que me dura leyendo una novela, por ejemplo. Y esa lucha, esa batalla, entre comillas, no ha sido tan grande, po. No sé, pero al mismo tiempo todo esto es también una cosa de ánimos, una cosa de cómo está la disposición de uno o de una para la lectura. Eh, la lata es un tema muy grande, sobre todo en, no quiero decir nuestra generación, pero más o menos gente de mi edad, que los 20 antes de los 30. Eh, yo lo veo también en mis amigos y es como una lata constante de todo lo que tenga que ver con la U también, ¿o no? Como, no sé, insisto, el tema de las obligaciones es muy fuerte porque si bien uno sabe lo que tiene que hacer y sabe que tiene que hacerlo, el tener que hacerlo te tira muy para atrás en el hacerlo. Entonces, no sé, como mi consejo, al menos lo que yo hago, porque también mi concentración es como yo creo particularmente corta, es sentarse, mentalizarse de alguna forma, incluso hasta mística, de que hay que hacerlo, pero no hay que hacerlo con desesperación, pero que hay que hacerlo e intentar leer. Eh, Puede sonar como un poco extraño que yo estudio literatura y como me metí porque quise, digamos, a pesar de todo, de que no hay pega, qué sé yo, estoy lejos de mi casa, yo soy de Valdivia, pero igual te alcanza como la máquina de no querer hacer cosas por ABC motivos. Y lo que decía, puede sonar raro que me esté quejando como de no leer, pero si tenéis que leer como, no sé, 7 novelas por un ramo, se hace pesado y al final se transforma como en una máquina de leer nomás y tu día se te pasa leyendo cuando lo haces. Y hay gente, y yo en un momento fui así, que decía simplemente no, no lo voy a hacer. Después llegan otros momentos, quizás cuando uno está más calmado, cuando está más tranquilo, en el que vuelves a leer con cariño, con gusto y aprendiendo y pensando y tomando notas y proponiendo lecturas que después conversas con tus amigos que a lo mejor están en la misma, y eso sí es muy entrete. Me imagino que esto le pasa a todo, que en algún momento, y esto es como el quid de esta cápsula, que a veces se pierde el amor por lo que uno hace, pero que importante es saber, qué sé yo, agarrar la pequeña chispa cuando lo recuperas y desarrollarla. De todas maneras no tengo ninguna respuesta. Tengo algunos consejos que dar que creo que ya los di, pero más que eso nada. Eh, Leer sí es un trabajo, leer sí es una entretención, leer sí es una actividad muy noble y al mismo tiempo una actividad muy banal. Y eso muy genial de leer también, como se puede hacer de todo siempre y de todas maneras, pero se podrá elegir cómo hacerlo, digamos, recuperar el amor, recuperar el, el duende. La verdad es que no lo sé muy bien. Y no sé si quiero saberlo tampoco. Solo
me queda leer, digamos. Es lo único que queda.